Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Estudiante de letras, melómano empedernido, cinéfilo voraz, Franco Felice. ¿Cómo te va, Franquito? Bienvenido. ¿Cómo estás, Debbie? Buenas tardes. Bien, ¿Todo bien. bien? Todo bien, acá contento de... Hay un pequeño retomo de sonido, pero ya lo normalizaremos. ¿Estás con parlantes? No tengo auriculares, no los tengo acá hoy. Tengo el micrófono, pero si uso el micrófono no puedo usar los auriculares. No los voy a poder escuchar, pero sí los voy a poder oír, así que... Acá me recomiendan si le bajás un poquito el volumen, porque me llega mi voz. Igual le damos para adelante, le metemos mecha. ¿Cómo viene la previa del fin de semana, Franco? ¿Cómo viene esta? ¿Expectante, optimista, contemplativo? ¿Cómo estás? Ahí me escuchás mejor, ahí baja el volumen. Espectacular. Listo. La previa fin de semana, bien, tengo mucho sueño. Vengo de siento que me desperté hace 3 semanas y no me dormí nunca más. Bueno, por época por cuestiones académicas, ¿no? Esto lo hablé con vos, por parciales, por finales, por materias que quedaban ahí trabadas. Pero siento que mis últimos 15, 20 días son un PDF que no terminó nunca. O sea... arranqué y bueno, el fin de semana, hoy es un día importante porque es el primer fin de semana largo que voy a dormir, espero que no me llegue un parcial a las 3 de la mañana, pero no, bien, expectante para descansar. Después veremos el fin de semana, se puede hacer algo, pero Sí. en principio mañana dormir y dormir como, no sé qué metáfora usar, dormir. Sí. Hay un cansancio en el ambiente tremendo que a mí me cayó en el corte académico, también por el propio estado del año, la propia parte del año donde la energía ya no es la mejor. Sí, Afortunadamente, ya estamos en octubre, sí, ya es entre increíble y penoso, pero bueno, nada, contra el tiempo no se puede hacer nada. y amo estas frases chotas tipo, y en una semana va a ser mitad de octubre. Me encanta esas chotadas que te persiguen, el tiempo persiguiéndote Sí, constantemente. que son mala leche encima, porque a veces te dicen, no, faltan, no sé, 10 lunes para Navidad. Y te pones más ansioso, ¿viste? Te pones, no, cállate. Queda muy chica la ansiedad de la academia, de la universidad, cuando uno habla de la guerra. Y en este caso es la guerra no solamente en tiempo real, en tiempo presente, sino en otros aspectos del tiempo, la que medio que asalta la escena. Hoy, ¿qué has traído en tu valija? ¿Viste como Doraemon que saca cosa de bolsillo? ¿Qué has traído en tu bolsillo, Franco Felices? Que se pueda Nunca contar. vi Doraemon, pero bueno. ¿Qué Lo dijeron? hacía. No escuché. Yo te iba a decir, viste que Doraemon es un anime japonés, sacaba, no sé, al amiguito de él se le rompía la bicicleta y el chabón sacaba no una herramienta, una bicicleta del bolsillo. Era como un gatito redondito. Yo te dije, ¿qué cosas tenés vos en tu bolsillo que se puedan contar al aire? En el bolsillo tengo pelusa y creo que 10 pesos. No Bien, tengo demasiado. parecido. Demasiado. Recién me pude conectar, le quería pedir perdón a Lu porque pensé que había entrado y no había entrado. Y me molesta ser tan irresponsable, que me disculpe. No, por favor, te disculpamos siempre, fan, por favor, acá te queremos mucho. Y en este siguiendo la nueva tradición del nuevo día, nuevo horario y nuevo tema. Nunca habíamos hablado del autor que has traído hoy. No, es verdad, nunca había hablado de este autor porque lo estuve revisitando últimamente, un poco, no voy a negarlo, motivado por cuestiones académicas, porque estuve trabajando con un texto de él y con otra novela de este autor, bueno, justamente en una materia que es literatura norteamericana, por ende se da por entendido que estamos hablando de un autor de dicho país, un autor estadounidense, y es un autor que es muy conocido en Argentina. No sé si tiene el gran problema que tienen muchos autores cuando se los traduce, que es que son más conocidos ellos que sus obras a veces, por nombre, ¿no? Quizás por una cuestión editorial, que sale una tirada muy grande, o que sus portadas son más llamativas o están en muchas librerías. En este caso, eso suele pasar con este autor, que es Kurt Vonnegut. Tiene un apellido un poco difícil, tiene un apellido en alemán, su nombre es inglés, pero su apellido es alemán. Vonnegut es muy... Nos damos cuenta que no es inglés puro, ahí tenemos una foto de él. Es un escritor estadounidense que, bueno, murió hace ya un par de años, murió en 2007, tuvo una muerte bastante
horrible porque se cayó de una escalera y se golpeó la cabeza y se murió. Pues la verdad que en ese sentido es penoso, pero bueno, estoy empezando desde atrás. Nació en 1922 en Estados Unidos, hijo de alemanes, y lo que contempla un poco su obra, me parece a mí, que lo hace interesante para traerlo en este momento, y ahora que me doy cuenta que te hablé de él primero como muerto, y ahora te estoy contando cuándo nació, me doy cuenta que fue un error con muchísima suerte, porque la novela de la cual me quiero centrar hoy y rebuscar un poco el tema, habla mucho de esto, de la no temporalidad, esta no linealidad en el tiempo, ¿no? Es imposible quizás no adentrarse en él, no esperar encontrar una idea de lo que es Vonnegut sin conocer su historia personal. Yo generalmente trato de, cuando me refiero a un autor, intentar no mezclar mucho su vida personal con su obra, claro. Porque hay un montón de cuestiones en el medio de las voces, del autor, del narrador, todo eso, y no siempre es algo tan sencillo de hacer, no porque le pasó tal cosa, lo va a escribir. Pero en este caso, en el caso de Vonnegut, me parece que es pertinente contar que él cuando era muy joven, era más chico que nosotros, creo que tenía 21 o 22 años, se alistó como voluntario en la Segunda Guerra Mundial, que estaba comenzando, esto fue en el año 39, si no me equivoco, comenzó ahí. Sí, 39, espero no pifiar, 39, año 39, sí, Segunda Guerra Mundial. Hasta 45, claro, exactamente. Sí. Bueno, él se alista en esta Segunda Guerra y cae prisionero. Realmente su tiempo en combate fue muy corto, porque creo que al cuarto o quinto día de estar en combate, una emboscada lo agarra a él y a un grupo de compañeros y, queda como prisionero de guerra, como se suele decir. Y en ese momento, con esa vivencia que él tiene, se puede decir que nace el núcleo de la que es su novela más importante, más representativa, y un poco la que, como una frase que me gusta mucho usar a mí, como la que inaugura su estilo, ¿no? Como la que patea el tablero en cuanto al género. La novela a la que me refiero es Matadero 5, una novela que acabamos de ver ahí la portada de su última edición. Se reeditó hace muy poco de vuelta, una nueva traducción, salió creo que hace 2 o 3 meses por una editorial española, así que el libro hoy en día se consigue bastante fácil. Matadero 5 es una novela que él publica en 1969, y que contempla desde un punto de vista muy original y muy particular, y que más adelante vamos a desarrollar por qué es tan original y tan particular, su vivencia en la Segunda Guerra Mundial como prisionero, ¿no? Como este intento fallido de ser un combatiente, como derivó en ser un prisionero de las tropas alemanas. Sí. Acá vemos la tapa que está en pantalla. Es una especie de, es un casco abduciendo a un sujeto, a un tipo, con bombas cayendo de sus espaldas. Supongo que será, esto por la tapa parece que es la reedición, no sé si estoy mandando fruta, parece más actual. Sí, esa es una reedición que se editó hace tampoco no muchos años. Es una novela, insisto, no solo la novela esta. Kurt Vonnegut es un autor que se reedita muchísimo porque tiene muchos lectores en español, sobre todo en España. Y las editoriales generalmente constantemente están reeditando. Hay una editorial argentina muy buena que se llama La Bestia Equilátera, que hace un par de años reeditó casi toda la obra de Kurt Vonnegut con ilustraciones de Liniers, del famoso dibujante que creo que lo ubicamos todos. Sí. Salió una tirada de ediciones muy bonitas, por lo menos estilísticamente, con portadas de Liniers. De todas formas, en esa colección no entra Matadero 5, porque no sé, porque es su novela, te diría que la número 1 junto con alguna otra. Pero volviendo a esta novela de vuelta, es complejo hablar de la novela no solamente porque se trata de se trata de un caso de literatura difícil de abordar, no tanto por el argumento, que es un argumento sencillo, podemos decir, sino por el experimento que supone esta obra. El experimento que supone, ¿por qué? Porque en el prólogo de la novela, en el primer episodio, es una novela bastante... Yo acá tengo una edición de anagrama, por supuesto, que la quiero mostrar porque tiene una portada que me gusta mucho. Es un soldado, es un montaje, es un soldado, el cuerpo de un soldado con la cara de un bebé. Más adelante explicaré por qué es esto, no es aleatoria la decisión. Esta edición no la conseguí y la busqué por cielo y tierra, y finalmente la conseguí muy barata en una estación de tren que prefiero olvidar. ¿En una estación de tren conseguiste ese libro? ¿En una estación...? En una estación de tren, en una librería, en una estación de tren, sí. Me parece ¿Cómo? No, me parece algo precioso, algo hasta metafórico. Por cómo viene el ambiente de la charla, me parece hasta metafórico. Sí, le agradezco al librero de vuelta. Bueno, cuestión que la historia comienza, en el primer episodio está en primera persona y está Vonnegut contando que
estamos ubicados en la década del 60, ya pasaron más de 20 años de la guerra, en la que él cuenta que desde hace unos 20 años, más o menos desde que volvió de la Segunda Guerra, desde que presenció el bombardeo a la ciudad alemana de Dresde, que fue un acontecimiento que ocurrió poco antes de que finalice la Segunda Guerra. Si no me equivoco, creo que fue a comienzos de 1945. Vonnegut presencia este atentado, este bombardeo, como todavía siendo prisionero, y lo marca profundamente. Pero lo marca de una manera que realmente lo marca. O sea, no lo deja dormir, lo persigue todo el tiempo. Imagínate que pasaron más de 20 años y todavía se sigue acordando de la guerra y en particular de este bombardeo. Y él en el libro arranca contando que lo que él siempre quiso hacer es contar sus vivencias en la guerra, pero que lo quiere hacer de una manera no convencional. ¿Por qué no convencional? Porque está un poco podrido, está un poco harto, dicho de otra manera, de estos escritores norteamericanos sobre todo, que al momento de contar la guerra, una guerra que generalmente no vivieron, la cuenten desde una perspectiva heroica. La cuenten desde una perspectiva como ensalzando la labor del soldado, como poniendo siempre al soldado como un héroe, como una persona que muere por su patria, como una persona a la cual la ciudad, los que nos quedamos en casa le debemos todo. Y esto a Vonnegut le molesta mucho, realmente le molesta, utiliza un montón de ejemplos, pero lo asquea bastante. Primero porque se da cuenta que así, se da cuenta él, y hablando también con otra gente, se da cuenta de que así se perpetúa un poco esta historia de la guerra. De que si la guerra es algo que nunca va a terminar, si la guerra es algo que jamás vamos a, como sociedad, como raza humana incluso, te diría, a erradicar toda esta puesta en valor, entre comillas, de los combates bélicos. Claro, toda esta puesta en valor de los combates bélicos lo único que hace es seguir perpetuando esto. Claro. De hecho, en un momento, en una parte de este primer episodio, que es casi anecdótico, él cuenta que antes de publicar la novela, habla con un productor de cine y le dice, no, estoy escribiendo una novela sobre la Segunda Guerra, yo estuve ahí, pero bueno, todavía no la estoy terminando, todavía no le encuentro la vuelta para seguir. Y el productor de cine le dice dos cosas. Le dice, bueno, que primero le da su número, y segundo le dice, escribir una novela sobre la guerra es como escribir una novela sobre el derretimiento de los glaciares. Y ahí Vonnegut se queda pensando y se da cuenta de que, claro, ¿en qué se parece la guerra a los glaciares? De que van a estar siempre. O sea, de que siempre, por más de que se derritan, por más de que pase una cosa, de que haya una catástrofe global, los glaciares van a existir siempre, y la guerra también. Y el segundo caso, cuando le da el número, es porque recordemos que esta persona era un productor de cine, ya estaba pensando en monetizar eso, ya estaba pensando en hacer una espectacularización de la guerra y del dolor y de la muerte y del sufrimiento. Entonces, ¿qué hace Vonnegut? ¿Cuál es su idea número uno? Insisto, todo esto está contado en el primer capítulo, que ya el primer capítulo de la novela, si no te atrapa, realmente, nada, lo siento mucho por vos, porque creo que es uno de los mejores arranques de la literatura, por lo menos norteamericana, que yo leí. Está condensado todo en 10 páginas. Él decide contarlo de otra manera y para eso se vale de un recurso que es la ciencia ficción. Entonces cuenta la historia de la guerra, pero con elementos que son ajenos a lo que es la literatura de guerra, como dándole un bife, un cachetazo a toda esa tradición que venía de antes, que contaba la guerra como algo heroico. Bueno, él dice, no es algo heroico, lo voy a contar a mi manera. Entonces, a partir del segundo capítulo, empieza a contar la historia de un prisionero llamado Billy Pilgrim, que podemos entender, de vuelta a la cuestión de antes, podemos pensar que se trata de un alter ego de él, podemos pensar que no, eso queda a consideración del lector. Cuenta la historia de este Billy Pilgrim, un muchacho que va a la Segunda Guerra Mundial, que casualmente al poco tiempo de llegar lo secuestran los alemanes y lo llevan a él y al otro grupo de soldados americanos, lo llevan a un galpón en las afueras de Alemania, que era un matadero que estaba en desuso, y bueno, se le da el nombre de Matadero 5 por esta cuestión del título, ¿no? Claro. Transcurren los años, la guerra termina, cada uno, los que sobreviven siguen haciendo su vida. En particular Billy se casa, comienza a estudiar oftalmología, tiene hijos, pero en un momento le ocurre algo, a mediados de los 60, en el año 67, donde él se da cuenta de que durante toda su vida, y acá agarrate porque es como el gran quiebre de la novela, él se da cuenta que durante toda su vida pudo viajar en el tiempo, pero de una manera realmente singular, que por ejemplo él parpadea y está en 1944, se queda dormido y amanece en 1967. Se queda dormido y amanece en 1955. De hecho, la novela estructuralmente está llena de estos saltos que a veces te pueden confundir un poco, porque vos estás leyendo
a Billy en el matadero, ahí siendo bañado con agua helada por los soldados alemanes, y en un momento parpadea y está en su casamiento, 15 años después. Y Fran, Y en su casamiento por ahí están cortando la torta y se rasca la cabeza y aparece cuando tenía 10 años con el padre jugando al béisbol. Sí. La novela está repleta de estos viajes en el tiempo, que son utilizados como metáfora de lo que viene después, de que en un momento él cuenta, Billy, en el año 67, casualmente un poquito antes de que se publique la novela, él conoce a una raza extraterrestre, ya mirá para dónde se fue el argumento, conoce a una raza extraterrestre que se llama Trafalmadorianos, tiene un nombre un poco difícil, Trafalmadorianos es un neologismo de Vonnegut, donde los Trafalmadorianos le explican que él es un sujeto que toda la vida pudo viajar en el tiempo, cosa que él sabía ya, pero que aparte le explican que la linealidad del tiempo y la historia es toda una mentira, que no existe el pasado, el presente y el futuro, es todo un continuo. Ellos lo comparan con el ámbar, con el mosquito atrapado en el ámbar, que es un momento único, es un momento exacto donde ese mosquito está ahí, ellos le dan ese ejemplo, y dicen, todos nosotros estamos atrapados en un ámbar. De hecho, los trafalmadorianos, para que te des una idea de su concepción del tiempo, ellos cuando ven que alguien muere no lo lloran o no lo lamentan, porque para ellos esa persona no está muerta, para ellos esa persona es una persona en el tiempo que en ese momento no se la ve muy bien. Por ahí está enferma, por ahí está acostada y no se quiere mover, pero esa persona estuvo viva y esa persona en el futuro va a reencarnar o va a continuar siendo una persona. Entonces como que no tienen una concepción del tiempo y de la existencia muy particular, y entra en contacto esta concepción del tiempo tan original y tan loca con esta capacidad que tiene Billy, el protagonista, de poder viajar en el tiempo, de poder parpadear y aparecer en otro momento histórico. Claro. Por ende, lo que se explica de la mano de la guerra, porque no olvidemos que todo esto comienza en la guerra, claro, que es una novela de guerra, claro, y que lo que Vonnegut quería justamente explicar en su libro era la guerra, él hace una especie de comparación entre estar prisionero con los alemanes, que lo torturan, que lo maltratan, que no le dan de comer, okay, y cuando los trafalmadorianos, estos alienígenas, se lo llevan en la nave, y que por ahí lo están forzando a estar en un zoológico humano, donde lo obligan a parearse con otra humana. Entonces hay como una especie de doble lectura, hay como una especie de, bueno, este tipo sobrevive a una matanza en los 40, ve los peores horrores posibles de la guerra y 20 años después se arma su propia historia donde es raptado por alienígenas que le demuestran que durante todos esos años, desde que él nació en realidad, pudo viajar en el tiempo, pero aparte se traza este paralelismo entre la guerra y estar atrapado por extraterrestres, ¿no? Vos sabés que mientras vos sería como una suerte de plot twist, pongámosle así, de la aparición de viajes en el tiempo en el repaso que estás haciendo de la obra de Kurt Vonnegut, acá en el Jardín de Franco, si alguien se está sumando ahora. Justamente hay un video de él, encima él es una... es muy... no quiero decir una palabra, no minimizándolo, me enternece su forma, porque está con un traje, un suéter, bigote tipo halcón, bien grueso, y unos rulos tremendos, tipo... es sí, una persona que se nota que es bastante particular, y estaba en un pizarrón dibujando líneas. Yo decía, qué raro un tipo que da a luz a una novela bélica, una novela de guerra, haciendo líneas sobre otras líneas. Claro, estaba describiendo los viajes en el tiempo que estabas describiendo vos en simultáneo. Y otra cosa, que no sé si lo conoces, curiosamente, la conocí a través de Nacho Breso, que es nuestro columnista de cine, que son columnas primas hermanas, ¿no? Porque cada tanto hay conexiones. Lo que vos contaste de la lógica de los extraterrestres con el tiempo, repetime el nombre, porfa, que complejo, se me acaba de escapar. Trafalmadorianos. Los trafalmadorianos tienen una lógica muy parecida a la de una película llamada La Llegada, la googleé para no decir cualquiera, donde los extraterrestres invaden, unos extraterrestres con una forma muy ambigua, invaden al mundo, se centran en un sitio y tienen una lectura lineal del tiempo en donde... Lo estoy explicando como el culo, pero para que lo explicaste mucho mejor vos. Uno podía posicionarse en pasado, presente o futuro, mostrando que eran meras alucinaciones, meras construcciones, según cómo uno pensaba el tiempo en donde estaba, pensaba su propio continuum. La Llegada de la película es de Denis Villeneuve, no ubico mucho, pero sí, es el director de Dune, que está por salir una adaptación de Dune. Es un director de ciencia ficción, así que no sorprende para nada realmente que, por lo que vos me contás, aparte la película no la conozco, pero que se haya influenciado por la novela de Vonnegut totalmente, porque aparte recordemos que esto es previo a, no sé, a la Guerra de las Galaxias, te digo, si claro, querés.
Realmente es vanguardista en cuanto hace a los viajes en el tiempo y a los extraterrestres. Y sí, seguramente que la influencia literaria en el cine de esta novela en particular se nota a leguas. Y esto que me nombrás vos, mira, yo no la conocía la película, pero ya escuchándote te digo, sí, hay algo. Totalmente. La obra Matadero 5 de Kurt Vonnegut, no sé si caigo en un spoiler, pero estabas mencionando de que aparecen los viajes en el tiempo, aparece esta desmantelamiento, esa desocultación del tiempo presente. No por spoiler, pero la conclusión va por algún lado. ¿Hay algún mensaje, como alguna metáfora, cómo analizas la conclusión, lo que te queda en la cabeza una vez terminada la novela? Mirá, si te contesto desde el punto de vista, entre comillas, académico, Vale. así medio puaner, vamos a decir la verdad, es un ejercicio fascinante para entender una figura que es la del narrador y para entender también el problema de narrar la guerra, ¿no? A mí me parece que lo que se plantea acá con esta novela, que por algo fue tan disruptiva y que aparte, ya te digo, lo ubica a Vonnegut, lo impulsa a ser uno de los autores más leídos del mundo, vamos a decirlo, de la literatura estadounidense. Creo que las conclusiones que vos recién me preguntaste te las puedo dividir. Por el primer lado que te digo, más académico, si querés más cerebral, que lo conversaría quizás con mis compañeros o con profesores, te diría que el ejercicio del narrador es realmente fascinante porque además nos plantea el problema de narrar la guerra, y yo creo que en un punto, y habiéndolo escuchado a Vonnegut hablar de esto, en un punto él vivió cosas tan horribles en la guerra y vio la carnicería más espantosa que se puede imaginar, Claro. que él en un punto no terminó de comprender lo que vio. Era tan horrible que se vio obligado a contar su historia, pero desde la perspectiva de otra persona, desde la perspectiva de un personaje ficticio, de un narrador ficticio. Claro. Y quizás todas estas características de ciencia ficción, estas características que son ajenas al género bélico, porque ¿dónde encontraste una novela antes de esta que hable de la guerra con elementos de vida extraterrestre y viajes en el tiempo? No existía. Entonces, es una especie de distancia que él toma, primero para desprenderse de la novela de guerra convencional, que él ya de entrada dice que no quiere meterse ahí, que no le interesa. Por un lado eso, y por otro lado quizás como una cuestión de sublimación personal, bueno, lo que yo vi en Dresde, porque realmente después estuve investigando un poco, el bombardeo de Dresde fue uno de los atentados más espantosos que ocurrieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, y no está muy publicitado, no fue un evento que dentro de todas las atrocidades que ocurrieron en esa guerra, no se hizo mucho, la historia no hizo mucho foco, Claro. y realmente fue devastador, y él lo vivió como prisionero. De hecho él ha contado en entrevistas que recuerda que nunca se olvidó de estar en el escondite y sentir cómo temblaba la ciudad y cómo caían escombros, y de un momento sentía que caía tanto peso sobre la tierra que sentía que no iba a salir nunca más debajo del suelo porque era imposible enfrentarse a los escombros de una ciudad entera. Claro. Entonces como que me parece a mí que él utiliza este narrador y esta historia primero para alejarse, primero para salir de la novela de guerra, Claro. y segundo para contarlo de otra manera, para alejarse un poco, ¿no? Es una discusión eterna, es una novela que se la estudia en universidades de todo el mundo realmente, por esta cuestión de lo propio de la guerra, lo propio de un género literario y lo propio de la voz de un narrador, que en este caso, bueno, estamos hablando de alguien que vivió este acontecimiento que fue la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, mi otra respuesta, si te la digo más como lector, como vos decís siempre, lector empedernido que soy, te diría que es una novela que, a cualquier persona que le guste la ciencia ficción yo se la recomendaría, pero primero porque es tan dinámica, que como ya te digo, es dinámica realmente en un punto de que los viajes en el tiempo, esta cuestión que tiene él del desdoblamiento temporal, está presente en toda la novela. Y está presente en toda la novela de una manera exagerada y de una manera satírica. Hay mucha crítica también a esta sociedad norteamericana de la guerra, de la posguerra, porque el comentario bélico no termina en su experiencia en la guerra, sino que también se expande a que cuando él es adulto, en la década del 60, su hijo, que tiene 20 años, está alistado en Vietnam. Recordemos que la guerra de Vietnam transcurre en esa época. Entonces el comentario bélico nunca se detiene. Y está abordado desde diferentes perspectivas. Tenemos perspectivas que son muy trágicas y muy crudas. Yo me reía porque hay momentos que vos lees que no sé, que a un
a un soldado le explotó una trinchera y le voló la cabeza, pero te lo cuenta de una manera que te causa gracia. O sea, no es que uno sea un sádico, pero realmente está contado de una manera, eso habla de un talento narrativo, por supuesto, de una manera que por lo menos, y si no te causa gracia, por lo menos no te genera lo que te generan otras novelas de guerra, que sí, que son realmente fuertes, son, no sé, si uno lee, qué sé yo, hay un autor alemán, por ejemplo, llamado Günter Grass, que escribió una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, llamada El tambor de hojalata, que yo la leí y había momentos en los que tenía que correr la vista porque es muy fuerte. Porque es fuerte, pero realmente porque se rebaja no solamente a lo que uno ve en la guerra, sino a lo que uno siente, a lo que uno piensa, al mañana, al después. Es como el escalafón más bajo de la especie humana. Bueno, acá en Matadero 5, Vonnegut es como que eso lo da vuelta. Cuenta un hecho doloroso para él y para la nación y para el mundo, porque cuenta cómo influyó en su familia, sí, pero con la ciencia ficción. Y cuenta también el personaje, ya, y bueno, no quiero spoilear, siendo que incluso es difícil spoilear en esta novela, porque, viste, es como salta de un lado a otro, empieza, decís, esta parte ya la leí, ¿no? Pero acá cuenta cómo se encuentra él, este personaje, Billy, con la ciencia ficción, cómo entra a su vida. Y uno ahí termina de decir, bueno, ¿y qué es? Que empezó a leer ciencia ficción y empezó a viajar en el tiempo. El encuentro con la ciencia ficción fue una señal que le mandaron los transformadorianos del futuro, como para decirle, mirá que te tenés que inventar algo, porque la vida es terrible. La vida es terrible y si no nos inventamos algo por fuera de lo que vemos, nos volvemos locos. Un poco viene de esa cuestión, ¿no? De esa idea que vino muchos años después, que la introdujo Ray Bradbury, un tremendo escritor de ciencia ficción, que decía, de no ser por la ciencia ficción, la vida sería insoportable. O sea, hay todo un comentario cruzado ahí en el medio. Y hay otro motivo, otro detalle en realidad, que quería mencionar en la novela, y que es que tiene un subtítulo. Porque la novela se llama Matadero 5, ese es el nombre con el que se la conoce en todo el mundo, pero tiene un subtítulo que es La Cruzada de los Niños. Ahí un poco, hablando de niños, te devuelvo a lo que te dije antes de la portada. Sí, hay un niño. Entonces, cuando uno piensa, ¿por qué la Cruzada de los Niños? Bueno, en el primer episodio, cuando Vonnegut habla de sus vivencias, en un momento cuenta que él, muchos años después del combate, se encuentra con un ex combatiente, un compañero de él, con el que combatieron juntos, se encuentran, se van a comer, se ponen a hablar. Y se queda a dormir a la casa de este excombatiente, de este compañero, se queda a dormir, y él, revisando unos libros de historia que tenía este amigo, encuentra un libro de historia que contaba un hecho real, esto ocurrió en serio, a principios de 1907, por ahí, en los cuales unos traficantes de ciertas regiones de Europa comenzaron a traficar con niños. No tráfico sexual, como se solía pensar, sino tráfico laboral, para explotarlos, digamos. Claro. Empezaron a llevar niños desde algunos sectores de Francia e Italia, se los llevaban, por ejemplo, a África o a alguna isla medio perdida. Sí. Algunos niños se salvaron por un malentendido que hubo, ¿no? en una embarcación, y muchos otros no, y terminaron siendo traficados, vamos a decirlo. Entonces, Vonnegut, cuando lee esto, lo primero que recuerda lo primero que se acuerda es en la guerra, y hace un paralelismo entre los soldados jóvenes, los niños, o sea, los adolescentes y esos niños. Y entonces agarra también esa idea de ir a la guerra es como, esto lo dice, de hecho, dice, ir a la guerra es tan terrible como el tráfico infantil. Y se parecen en un montón de cosas, porque a nosotros, y ahí empieza a contar la historia de la guerra, tenían 20 años, les daban un fusil que ni sabían usar, les decían, bueno, ante cualquier duda, tirate al suelo y dispara. Ellos se sienten como niños, y se sienten como niños cuando también los secuestran y los llevan a este matadero, que no por nada es un matadero, y a ellos los tratan como ganado. O sea, está lleno de pequeñas referencias a esa historia real. Y con esto, Vonnegut cuenta también, contó muchos años después, que tenía un problema de que no se decidía si a la novela ponerle o Matadero 5 o La Cruzada de los Niños. Entonces le terminó poniendo como subtítulo La Cruzada de los Niños, que, como ya te dije antes, nace de una relación que él hace en una biblioteca con estos niños que son forzados a trabajar como esclavos, algunos a prostituirse, y se acuerda de él en la guerra, se acuerda de sus amigos. Y de hecho habla con la esposa de su compañero, y la esposa quedó más traumada por la guerra que ellos mismos, y eso que no combatió, y le dice, yo a mis hijos les prohíbo que tengan como ídolo a cualquier persona que levante un arma, a cualquier persona que fabrique balas, a cualquier persona que esté metida en este negocio de la muerte. Entonces, ahí está como quizás otro de los disparadores que lo llevan a él a escribir esto,
despojado de todo heroísmo propio de lo bélico, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso él lo dice, esto no es a lo que me parece a mí, sino que claro, él lo dice propiamente, dice que está podrido de las novelas bélicas que cuentan la historia del héroe. Entonces, bueno, lo toma más desde ese lado. Ha sido un repaso sumamente, siempre es interesante, pero en este caso ha sido, ¿cómo decirlo?, impredecible, un jardín completamente impredecible porque ha dado un par de giros interesantísimos en lo que es la obra Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Realmente desconocía, me sale decir este estilo, esta forma de narrar, me parece una cosa riquísima el debate introducido de cómo narramos a la guerra y la epicidad que se le da a la guerra y cómo un veterano elige contar la guerra, más allá de veterano, con un talento literato que vos muy bien describiste. Franco, para concluir, más que nada, para no patear un penal, ¿hay fragmento? ¿Querés cerrar con alguna conclusión final? No quiero... Vos sabés que pensé en leer un fragmento, pero no entendía cuál leer, porque es una novela que separada no se la comprende. Claro. No, Sí, sí, sí. yo podría decirte, bueno, mirá, voy a leer un fragmento donde es un viaje en el tiempo, pero él no está ahí, ¿eh? Él está en otra parte. Y ojo, porque esto después lo desmiente. Y voy a marear a cualquiera, me voy a marear yo. Con subtítulo atrás. No tan actor, ahí viste. Claro, esto no está pasando, ¿viste? Claro. No, como comentario final, me parece un poco lateral a toda esta cuestión, recomendar la obra de Kurt Vonnegut, que es un autor riquísimo realmente. Tiene una obra muy crítica, tiene una obra que critica mucho a la política. Él es un tipo muy contestatario, pero siempre desde un lugar de tranquilidad, ¿viste? No era un gritón o no era un tipo, no. Era un satírico, era un chabón que te hacía pensar, te hacía reírte de los políticos, te hacía reír de las situaciones de la guerra, te hacía reír de las situaciones bélicas en general, pero con mucho sentido del humor y mucha inteligencia. Matadero 5 es quizás su mejor obra, te diría su obra capital, pero tiene otros títulos, como por ejemplo Madre Noche, en la que Madre Noche también es una novela un poco anterior a Matadero 5. Madre Noche también recoge un poco sus experiencias en la guerra, pero lo cuenta desde el lado de un agente infiltrado, o sea, es como que toma su propia historia y le hace ciertas modificaciones para que terminen hablando de lo mismo, ¿no? Esa es Madre Noche, que es quizás su novela favorita junto con Matadero 5. Sí. Desayuno de Campeones es otra gran novela. Payasadas es más boludona, ¿viste? Como más ligada al humorístico, pero bueno, se trata de un autor que siempre trabajó con el humor, pero como escritor realmente tiene por dónde encararlo. La mayoría de sus producciones entre los 60 y los 80, y como ya te decía, pasó a ser una de las figuras más influyentes, te diría, de la narrativa norteamericana en los últimos 30 años, muy leído, muy respetado, sí. Y muy como disruptivo en este sentido de incluir formas de narrar que viste que eran novedosas, porque salir con un libro así hace 50 años, 52 años en concreto, 1969, llamaba la atención, ¿no? Vivió toda su vida en Estados Unidos hasta que, bueno, murió, como ya te dije, en 2007, tuvo una muerte bastante fea, pero bueno, quién sabe, hablando de Vonnegut, si no sigue vivo, si lo está soñando, ¿viste? Si por ahí parpadea y está en la guerra otra vez, ojalá que en la guerra no, en otro momento, ¿no? Pero nada, es un autor con muchísima producción y aparte para, bueno, ya yendo a lo más terrenal de lo que nos llega a nosotros de cerca, un autor que se lo consigue fácilmente en cualquier librería, hay muchísimas ediciones, las traducciones son buenas, incluso esta traducción de Anagrama, que las traducciones de Anagrama son bastante polémicas, no, esta es muy buena, hay para encontrar de Vonnegut de todo, así que acá, Fran, más que recomendado. Con la imagen de Matadero 5 que había puesto acá la Produ, apareció un ladero de esta columna que siempre hace ahora los jueves, Nicolás 15, es el ojo que todo lo ve en la imagen, y pone el símbolo Illuminati, que sabemos que Nicolás es bien afina a la teoría, siempre lo expone, y ahora encontró el momento para Kurt Vonnegut, Matadero 5, que sí, hay un aspecto medio... Es lo único que le falta, ser Illuminati a este relato. Sí, porque la idea esa de la linealidad que imprimen los transformadorianos tiene un poco que ver con eso. Otro ejemplo cortito, muy gracioso, es que, por ejemplo, ellos no ven a las personas con dos piernas, porque ver a la persona con dos piernas es estar fijado en el presente. No, ellos nos ven a nosotros como si tuviésemos
las piernas de un 100 pies, porque son las piernas del pasado y las piernas del futuro, por ejemplo. Mirá que no, me partió la cabeza ese último dato. Franco, la verdad ha sido una cosa impecable. Celebramos mucho que estemos ya casi cerrando semana corta con vos. Es uno de los últimos espacios que tendremos. Ha sido un placer inmenso. Gracias por introducirnos a este nuevo autor. El jueves que viene... No entendí, uno de los últimos espacios, no te entendí eso, se trabó. Nos vamos de la radio, no mentira, es uno de los últimos espacios que hacemos antes del fin de largo, ya casi que cerrando semana con vos, así que un placer que haya sido así. Y el Siempre. próximo jueves nos vemos en tu jardín, si nos dejas pasar. Por supuesto, ya más descansado, con menos cafeína encima, espero que más contento, así que nos vemos la próxima. Y bueno, lean a Vonnegut, lean a cualquier autor que hayan escuchado, pero bueno, en particular, para el fin de semana largo, yo creo que Matadero 5 va a estar bueno. Fran, abrazo. Gracias a ustedes, saludo a Lu y a vos. Y a quien esté ahí, que no sé quién más está, pero un saludo. A Ancho, que te mando un saludo muy grande, Franquito. Y por supuesto, sí. Hasta pronto, Franco Feliz, estudiante de letras, cinéfilo voraz, lector empedernido, la rompe siempre los jueves con El Jardín de Franco. En este caso, Kurt Vonnegut, Matadero 5, protagonista de esta columnaza con aroma a fin de semana extra large que se clavó y que nos permitió disfrutar Franco Feliz. La semilla que planta para que salgamos a leer.